Salmo 73, hermanos. Si queréis buscarlo en vuestras Biblias. ¿Se me escucha bien? Pues vamos a leer en primer lugar el Salmo 73. Dice así: Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca, y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas de la abundancia. Y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Que el Señor bendiga su palabra. Mirad, hermanos, en primer lugar, para situarnos un poco, Asaf, que es el que escribe este salmo, era levita, jefe de los cantores, profeta. Digamos que era alguien importante, era contemporáneo del rey David. Estuvo en momentos muy importantes, por ejemplo, cuando el arca del pacto es trasladada de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Y todo esto lo encontramos en Primera de Crónicas. Si queréis la cita ya os la daré luego. Asaf también escribe el Salmo 50 y este Salmo, el Salmo 73, hasta el Salmo 83. Es importante que nos situemos un poco para que entendamos mejor este Salmo, de quién era Asaf. Aquí tenemos a un hombre de Dios, experimentado, podríamos decir maduro en la fe, que tiene una crisis de fe muy seria, muy grave. ¿Qué pasa con las injusticias? ¿Por qué parece que el mal siempre gana? En los proverbios, por ejemplo, se nos enseña constantemente que si hacemos el bien, seremos felices, tendremos una vida tranquila, en paz, y que los necios, los malos, los que aborrecen al Señor, perecerán. Pero ¿qué pasa cuando la teoría y la realidad chocan? Al menos desde nuestro punto de vista. Mirad, la idea de este salmo es muy similar al Salmo 37, un salmo que a mí me encanta, donde también el salmista se encuentra con este problema, la comparación entre los malos y los buenos. Y en este salmo, el Salmo 37, el Señor trae respuesta a cada una de sus dudas, a cada uno de sus problemas.
Simplemente voy a leer los primeros 6 versículos, es un salmo muy largo. Dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y así todo este salmo va poniendo solución a los problemas que va encontrando el salmista. En nuestro salmo, por el contrario, el Señor solo indica una cosa a Asaf, que hará cambiar por completo su perspectiva, su manera de ver esas injusticias que está sufriendo, que ve en la sociedad. El Señor básicamente le va a mostrar, le va a recordar la diferencia entre el final de todas aquellas personas que aborrecen al Señor, que desprecian su palabra, que viven de espaldas a Dios, y la diferencia entre el final de los hijos de Dios. Así pues, vamos a ver en primer lugar un creyente en crisis, los primeros 14 versículos. En segundo lugar, la fidelidad en medio de la crisis, versículo 15 y 16. Y por último, Dios recompensa una fe pequeña, versículos del 17 al 28. Y en primer lugar, un creyente en crisis, una crisis de fe o espiritual, como queráis llamarla. Este hombre está en una crisis de fe terrible. Ha llegado, ya ha pisado fondo. Ciertamente, versículo 13, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y mirad, está en crisis por 2 motivos principales. Podríamos analizar todos los 14 versículos, pero no es mi intención. Quiero que nos centremos más en otra cosa. Pero al menos hay 2 razones principales por las cuales Asaf llegó a esta conclusión. En primer lugar, ha caído en el engaño de Satanás. Él empieza diciendo la envidia. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes. Y comienza a decir una serie de cosas. No sufren enfermedades, todo les va bien, parece que no tienen problemas de ninguna índole. Tuve envidia. Y es que el problema de mirar demasiado la prosperidad de los que no obedecen a Dios es precisamente caer en la envidia, desear lo mismo, caer en el engaño de Satanás. Asaf mira la vida de muchos hombres, y digo muchos porque no es el caso obviamente de todos, de muchos hombres que no obedecen a Dios y cómo parece que son bendecidos en todos los sentidos, monetario, salud, laboral, lo que sea, todo les va bien, no sufren penalidades, no pasan necesidad, lo que desean lo tienen. Y en cambio, él sufre constantemente. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Asaf mira su realidad actual, el aquí, el ahora, y la realidad de muchos, repito, no todos los hombres. Y se pregunta si realmente vale la pena seguir obedeciendo a Dios. Por lo que leemos se entiende que él lo está pasando realmente mal, no está en su mejor momento, es evidente. Demasiadas penurias, demasiado sufrimiento, demasiadas privaciones, etc. Están haciendo mella en su espíritu, en su ánimo. Podría decirse que se está planteando abandonar y seguir la corriente de este mundo. Haz lo que quieras, no te prives de nada, te lo mereces. Si te satisface, no es malo. Esta me gusta mucho, te arrepentirás si no lo haces. Eso se dice ahí fuera, te arrepentirás. Obviamente Asaf está tremendamente equivocado. Y podríamos analizar, como acabo de decir, cada una de sus afirmaciones. Pero por amor al tiempo y porque realmente me interesa más fijarnos en otra cosa, solamente voy a analizar una de ellas, quizás la más importante. Él dice,
en vano he guardado puro mi corazón. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. ¿De qué me ha servido? ¿De qué me ha servido cuidar mi corazón tantos años si no tengo nada? Solo necesidad y enfermedad. Asaf no sabe lo que está diciendo. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel, no mires a su apariencia cuando va a buscar al rey David, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira al corazón. El Señor mira al corazón, Él ve lo que los demás no pueden ver. Él conoce lo más íntimo de nosotros, como estábamos diciendo hace un momento. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, nuestra conciencia. No es en vano, no es una pérdida de tiempo, cuidar lo más íntimo de nosotros. Quizás la promesa más maravillosa que tenemos en este sentido, en la Biblia, acerca de cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra conciencia, nuestro interior, la encontramos en las bienaventuranzas, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Quizás no hay una promesa más bella en la Biblia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Esto te da respuesta a muchas cosas. A veces hay cosas que decimos, bueno, esto no sé qué. Si daña tu corazón, pues piénsalo, plantéatelo. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Tendrán una relación con Él especial. Asaf está tan deprimido, tan derrotado, que realmente cuestiona si merece la pena seguir a Dios. Tener una relación personal con Él. Y el segundo motivo por el cual él está en esta crisis de fe es ver que gran parte del pueblo de Dios se corrompa siguiendo las prácticas de estas personas. Dice el versículo 10, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Y luego sigue diciendo, he aquí, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Aguas de la abundancia. En el original básicamente es sus palabras. El pueblo de Dios se cree sus palabras. Parte del pueblo de Dios cree sus palabras. Creen lo que dicen porque ven resultados inmediatos. Este hombre está en crisis porque al parecer gran parte del pueblo cree todo lo que estos hombres dicen. ¿Cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Lo que están diciendo es, el Señor no se entera, sino que lo que están diciendo es que Dios, te ha abandonado. Dios nos ha abandonado. Él no te va a ayudar. Por eso hay tantas injusticias. Por eso la maldad reina. Porque Dios nos ha abandonado. Versículo 9. Contra el cielo han puesto su boca. Se burlan descaradamente de Dios y no les pasa nada. Este tipo de conclusiones son peligrosas. Pero esto es algo que ocurre. No solamente le ocurrió a Asaf. Jesús dijo en Mateo 24:12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y si pensamos en nuestra sociedad actual, no en España, en el mundo en el que vivimos, ¿cuántas personas que comienzan en los caminos del Señor se acaban enfriando? Porque ven la sociedad en la que viven, ven como aparentemente pues la maldad triunfa, cómo no hay justicia, cómo etcétera, 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 solamente con que ven las noticias. Y se acaban enfriando, por no decir de las personas que ya ni se acercan al Señor. Estos son los dos motivos principales por el cual Asaf está atravesando esta crisis de fe. Y la reacción del pueblo, de gran parte del pueblo, nos lleva al segundo punto. Fidelidad en medio de una crisis de fe. Parece contradictorio. Tengo una crisis de fe, ¿qué tengo que hacer? Tener fe. Versículo 15 y 16. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos.
Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. El pueblo o gran parte del pueblo cae en la trampa. En vez de confiar en Dios, en su providencia, en sus cuidados, son infieles y van tras estos hombres que les ofrecen soluciones a sus problemas de inmediato, les ofrecen dinero, placeres, no hay límites. No ocurre lo mismo con Asaf, quien, aunque está prácticamente derrotado, por sus palabras está prácticamente por los suelos, no peca. Y esto es importante entenderlo. Mirad, hermanos, tener dudas, pasar una época de incertidumbre, es una cosa. Y otra cosa es actuar, desobedecer a Dios. En otras palabras, estar en una crisis de fe no es necesariamente pecado. El tema es cómo actúo en ese momento. ¿Confío en Dios aun cuando no entienda nada? Abro un paréntesis, ¿eso es la fe? ¿O me dejo llevar por cualquiera que me prometa una solución que yo sé que es contraria a lo que Dios dice? Y estaréis pensando, ¿qué está diciendo Pablo ahora? Él dice, ciertamente, la conclusión que llega, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado la generación de tus hijos. Aunque no entiende lo que está pasando, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Aunque está prácticamente al límite de su fe, no peca, se mantiene fiel a Dios. Y otra vez, al menos por dos motivos. Primero, aún queda fe. Poca, pero se aferra a esa poca fe que tiene. Si él no ha cedido, al menos públicamente, es porque aún tiene fe. Aún cree que Dios juzgará todo lo que está pasando. Y es que es fácil decir, ten fe, cuando alguien está pasando un mal momento. A veces olvidamos que somos frágiles, que los distintos problemas y situaciones que podemos pasar, que pasamos, hacen mella en nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y esto obviamente afecta a nuestra vida espiritual. Voy a poner un ejemplo, el padre del muchacho endemoniado, en Marcos capítulo 9. Tenemos la historia de un hombre que está en una situación similar a la de Asaf, pero en este caso es porque ve con impotencia y dolor cómo su hijo desde su niñez se destruye a causa de un demonio. Jesús preguntó al padre, por resumir, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Aunque parezca que no tiene fe, aquí hay algo de fe. Y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Es fácil juzgar y decir que este hombre tenía poca fe, pero no somos conscientes del nivel de sufrimiento que durante tanto tiempo venía soportando, por no hablar de lo desesperado que estaría al ver que ni siquiera los discípulos pudieron hacer algo, versículos anteriores. Pero reconoce su poca fe, porque pide ayuda a Dios. Creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer, porque yo ya no puedo. Aunque Asaf no entiende con su mente todo lo que está pasando, tantas injusticias, tanto dolor, tanto sufrimiento, y además cómo parte del pueblo abandona a Dios, aunque no lo entiende y está física y psíquicamente al límite, guarda esperanza en Dios. Por eso no peca. Está lleno de dudas, pero se mantiene fiel a Dios. Y el segundo motivo por el cual no peca es porque no quiere ser piedra de tropiezo. Por amor al pueblo, por amor a los hermanos y porque teme a Dios. ¿Por qué digo esto? Si yo hubiera dicho, versículo 15, así hablaré, lo que ha dicho antes, en vano he guardado puro mi corazón, habría traicionado a la generación de tus hijos. Por sus palabras se deduce que una parte del pueblo sí se mantiene fiel.
a Dios. Y Asaf lo sabe. Y él sabe que por su posición en el templo, recordad, es levita, jefe de los cantores, es profeta, muchos se fijan en él. Y si él dice estas palabras abiertamente, en vano he guardado puro mi corazón, no vale la pena, sería de tropiezo para muchos. Por amor al pueblo que aún se mantiene fiel a Dios, Asaf se guarda para sí sus frustraciones, sus dudas, porque no quiere ser de tropiezo para los demás. Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y esto es importante. Aunque yo no entienda algo, esté dudando de mi fe, por amor a mis hermanos que quizás sí tienen las cosas claras, porque probablemente el problema sea yo y no sea el Señor, seré prudente con mis palabras, porque no quiero serles de tropiezo, por amor y porque temo a Dios. Lucas 17, 1, 2. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, es inevitable, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños, a los que recién comienzan en la fe. Si estoy pasando una crisis de fe o no entiendo algo relacionado con Dios, con su iglesia, con el mundo en el que vivo, no voy a ir donde Andreu a comentarle mis problemas, mis frustraciones, y lo digo con todo respeto, no menosprecio tu juventud. Buscaré ayuda, si un caso, en alguien más maduro en la fe que yo. Mi pastor, Rafael, no sé, Manuel, etcétera. Porque creo que ellos no se escandalizarán y me aconsejarán bien, pero obviamente, sobre todo, buscaré ayuda en el Señor. Buscaré ayuda en el Señor, oración, su palabra. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Primera de Corintios 10, 24. Otro ejemplo, mejor todavía, el ejemplo de Jesús. Este ejemplo lo he dicho muchas veces. Cuando Jesús busca ayuda de su Padre en momentos previos a su martirio, en Getsemaní, cuando Él va a orar, Él se aleja un poco de sus discípulos, para orar, porque sabe que si le oyen no podrán soportarlo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. ¿Qué ejemplo de amor fraternal nos dejó Jesús? Que en el momento quizás más difícil de su vida, aún en ese momento, en vez de pensar en Él mismo, seguía pensando en los demás, seguía pensando en los discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Juan 16, 12. Y esto nos lleva al tercer punto. Y es que la fidelidad de Asaf, en un momento de oscuridad en su vida, es recompensada por Dios, trayendo respuesta a dudas existenciales. Y digo recompensada por Dios porque es Dios el que lo saca de este pozo. No es él mismo, por su fuerza, por su inteligencia. Es el Señor el que lo rescata de esa crisis de fe que tiene. Dios recompensa una fe pequeña. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. En primer lugar, Él deja de mirar el mundo que le rodea, la maldad, las injusticias, etc. Y se centra en el Señor. Analicemos la expresión, entré en el santuario de Dios. Entrar en el santuario de Dios significa, entre otras cosas, apartarse de todo lo que me rodea, para centrarme de manera exclusiva en Dios. Respeto, reverencia, silencio, tranquilidad, paz. Eso significa entrar en el santuario de Dios, dedicación. Asaf busca a Dios y lo encuentra, porque sabe que el único que puede sacarlo del pozo de incertidumbre en el que está es Dios. Y es que el Señor nunca nos abandona. Somos nosotros, debemos reconocerlo, los que le abandonamos, somos nosotros los que dudamos muchas veces de Él. Pero si le buscamos, le encontraremos. Mateo 7, 7,
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llama y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Hay dudas en tu corazón, en tu mente? ¿No entiendes lo que pasa? Mantente fiel a Dios. Búscale y Él te ayudará, porque a lo mejor, igual que Asaf, el problema es simplemente que estás viendo y juzgando las cosas de manera errónea. El Señor no se ha equivocado. Otra cosa importante, tampoco debemos olvidar que nuestra fe tiene que ser probada. Y es que nuestra esperanza no se encuentra en este mundo, ni en nada que nos pueda ofrecer, sino solamente y exclusivamente en el Señor. Mirad, el Señor por medio del apóstol Pedro dirige estas palabras de ánimo a los creyentes que lo están pasando mal, que están expatriados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. El mejor resumen de lo que está pasando a Asaf. Su fe está siendo probada y, como dice el texto, el resultado de esta fe puesta a prueba será la salvación de su alma. Y es que Dios recompensa su fe trayendo entendimiento a su mente. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí el fin de ellos. El Señor les recuerda cuál es el final de todos aquellos que rechazan la salvación que Dios ofrece. Ciertamente, versículo 18, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Él tiene una revelación. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. El Señor no está mirando a otro lado. Es consciente de la maldad que hay en el mundo. No hay que confundir la paciencia y amor de Dios. Cuando llegue el momento de juzgar a todos los hombres, su juicio será implacable. Y es que todos aquellos que rechazan la obra de Cristo, que rechazan a Dios, que no se someten a su voluntad, serán apartados eternamente. Y ya no habrá esperanza de poder entrar a pasar la eternidad con Dios en los cielos. Cuando el Señor diga, hasta aquí llegó el tiempo de gracia, ya no habrá nada que hacer. Ya no habrá realmente nada que hacer. Y esto hace que Asaf cambie por completo su manera de ver las cosas. Ya no envidia, más bien se compadece. Jesús dijo que teníamos que amar a los enemigos. Si lo miras desde este punto de vista, es más fácil amar a los enemigos. Entender cuál es el final de todas aquellas personas que viven de espaldas a Dios hace que Asaf los vea con otros ojos. Ya no los ve como triunfadores, más bien los ve como fracasados, como condenados. Pero la recompensa a su fe más grande que recibe Asaf es que el Señor le recuerda su propia salvación. Le recuerda cuál es su esperanza, cuál será su final. El Señor no cambia la situación de Asaf, no lo dice el texto. No interviene en esas injusticias que están ocurriendo. No dice el texto que a partir de ese momento Asaf ya no tuvo más necesidades o penurias. No.
En principio su situación sigue siendo la misma, solo que ahora tiene esperanza. Solamente que ahora ve las cosas de otra manera. Dice el versículo 23, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha y con tu consejo me guiarás. Reconoce que si no has resbalado, recordáis versículo 2, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Si no ha caído, es porque el Señor lo tiene sujeto de la mano. Entiende que nunca estuvo solo. Él creía que estaba solo. Pero en realidad era el Señor el que le estaba sujetando para no caer. Como aquella historia del hombre que camina, que todos conocemos, a la orilla de la playa, que solo ve una huella. Y finalmente su conclusión es que el Señor lo llevaba en brazos. No es que estuviera solo, es que era Dios el que lo llevaba en brazos. Pues es algo parecido. Comprende su error. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. No es que el Señor me hubiese abandonado, sino que estaba tan lleno de amargura que era incapaz de verlo. Era incapaz de entender. Pero ahora que el Señor ha quitado esa amargura, esas dudas, ahora ve lo más importante, su salvación, la seguridad de su salvación, y después me recibirás en gloria. El Señor no solo le sujeta de la mano, sino que le recuerda que le tiene un lugar reservado para pasar la eternidad junto a Él. Una vez que el Señor ha trabajado esa fe pequeña, Asaf es otra persona, tiene confianza, seguridad, gozo, paz. Antes miraba hacia abajo, cayó en el engaño de Satanás. Decía, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Ahora su mirada está donde tiene que estar, está arriba. Mira al cielo y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ya no necesito nada más, porque tengo lo más importante. Dios, creador de cielos y tierra, está junto a mí. Está junto a mí. Quiero leer unas palabras que tienen la misma idea. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo viene a decir algo parecido. Filipenses 3 del 7 al 14. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. En conclusión, para ir acabando, pasar una crisis de fe espiritual, existencial, llámalo como quieras, son como los tropiezos, inevitables. Todos pasamos tarde o temprano por esto. Como he dicho hace un momento, nuestra fe tiene que ser probada. La pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando pase por el valle de la incertidumbre? ¿Confiar en Dios aun cuando no entienda nada? ¿O rendirme? ¿Ser egoísta y no pensar en que mis actos o mis palabras pueden dañar a otros? ¿O por amor y temor a Dios ser prudente, humilde, reconocer que quizás me esté equivocando?
Las últimas palabras del Salmo son toda una confesión de fe. Versículo 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mi carne, mi cuerpo, la parte física, mi cuerpo puede venirse abajo. Mi corazón, mi mente, mis emociones, emocionalmente puedo llegar al límite. Aún con ese panorama, yo sé que el Señor es mi fortaleza. No dejará que caiga, estará siempre conmigo. Mas para mí, y esa es la conclusión que llega a ser, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. En Dios, Dios creador de cielos y tierra, el Señor, ya lo hace más personal, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Asaf comprende que lo mejor para él es estar cerca de Dios. Que esa sea nuestra conclusión también. Estar cerca de Dios es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Que el Señor lo bendiga.